Dejar el cigarrillo no es solo apagar el último, es enfrentar una costumbre, una necesidad, un hábito que muchas veces está ligado a emociones y momentos. Hoy queremos hablar de eso, de lo difícil que es dejar de fumar, pero también de lo posible que es lograrlo. Entenderemos qué pasa en el cuerpo y en la mente cuando alguien quiere abandonar este hábito y por qué no siempre es tan sencillo como parece. Con la información adecuada, el apoyo justo y una red que acompañe, puede ser posible. Quédate con nosotros, esta charla puede ser el primer paso. Estamos con el doctor Sergio Morazzi, médico especialista en terapia intensiva, especialista en cesación de tabaquismo y uno de los médicos del programa de pulmones sanos de MP. Bienvenido. Muchas gracias. Y Natalia Martínez, de 35 años, se desempeña en la industria química, ex fumadora. Exactamente. Bueno, bienvenidos Muchas a ambos. Bienvenidos. Gracias. Natalia, decíamos exfumadora. ¿Hace cuánto tiempo que dejaste de fumar? Y ahora ya llevo como unos 2 meses y medio, 3. ¿Y te sigue apeteciendo fumar o ya no? No, por ahora venimos bien. Y por ejemplo, viniendo para acá, que decías, bueno, voy a tener la entrevista, los nervios, ¿pensaste en algún momento fumar? No. No, tampoco. Ya creo que estoy tratando de tener herramientas para manejar la ansiedad de otra manera y que no sea fumándome un cigarro. ¿Esto es porque está tu médico acá enfrente? Claro, estoy haciendo puntos. Okay. Sí. ¿Durante cuánto tiempo fumaste? Y si recordás, ¿cuál fue el motivo por el que empezaste? Mirá, en total fueron alrededor de unos 10 años, con algunas dejadas en el medio, 10, 11 años. Sí, el motivo por el que empecé fue en realidad porque, bueno, vivía con una amiga que fumaba, estudiábamos juntas, en ese momento tenía una vida bastante ajetreada, trabajo, estudio, facultad, y bueno, ella un día me ofreció un mentolado, y bueno, los mentolados son más ricos, y la verdad es que nunca pensé que iba a terminar adicta al cigarrillo, incluso lo pude sostener como algo social mucho tiempo, hasta que un día sentí la necesidad de comprarme una caja y ahí sabía que estaba del lado oscuro de la fuerza. Sergio, cuando las personas prueban el cigarro por primera vez, el sabor les parece horrible. Exacto. ¿Qué pasa ahí? ¿Que es como un gusto adquirido? ¿Por qué es tan traicionero el cigarrillo que después seguís fumando? El tema es cuando uno empieza a fumar. Yo personalmente, cuando yo soy un fumador, como me gusta decir a mí, fumador que no fuma hace 30 años, comencé a fumar porque todo el mundo fumaba. Entonces, al principio no me gustó. Empecé pidiendo pitadas, después un cigarrillo, nunca compraba, después empecé a comprar porque me di cuenta de que cada vez dependía más. Y cuando querés acordar, pasa eso que uno cree que lo domina el cigarrillo y puede abandonarlo cuando quiera, y generalmente ya te haces adicto y después es muy difícil. Ahora se puede tener ayuda para lograr el objetivo. En la época en que yo dejé no había, y era muy difícil dejar solo, porque está comprobado por estadísticas que 1 de cada 10 solamente dejan solos y bruscamente de fumar. Entonces es más fácil, siempre con un tratamiento, etcétera. Pero el tema fundamental es que uno empieza a fumar y cae en la adicción sin darse cuenta, como todas las adicciones. Natalia, el tabaquismo tiene, además de la dependencia física, también juega mucho el aspecto emocional. En tu proceso para dejar de fumar, ¿cómo jugaron esos aspectos? Bueno, en realidad creo que es darse cuenta de que es un círculo vicioso en el que estás. O sea, vos creés que el cigarro te calma la ansiedad, pero a su vez es el que te está generando las ganas de volver a prenderte otro. Yo creo que no hay soluciones mágicas. Creo que la fuerza de voluntad y las ganas de estar bien siempre tienen que ser más fuertes. Y creo que, que hay que tratar de cosechar y de aprender otras herramientas que te ayuden a gestionar esas emociones negativas. O sea que eso de que el cigarrillo relaja o desestresa, ¿es un mito o es así? Les pregunto a ambos como exfumadores. Lo fundamental es saber que el cigarrillo no es un tranquilizante. El cigarrillo es todo lo contrario. Es un estimulante, provoca aumento de las pulsaciones cardíacas, aumento de la presión arterial, una reacción más bien de despertar,
es notorio y claro que los que trabajamos, yo trabajé muchas veces en guardias nocturnas y era cuanto más fumaba. Es más, la gente que trabaja de noche fuma más. ¿Por qué? Porque te mantiene despierto. O sea que en realidad es un estimulante. ¿Qué sucede? Cuando uno se hace adicto a la nicotina, necesita la nicotina. El cuerpo pide nicotina. Entonces, en el momento que uno está ansioso por la falta de nicotina, ¿cuál es la forma de tranquilizarse? Fumar un cigarrillo. Entonces, por eso es que el fumador necesita el cigarrillo para estar tranquilo. ¿Ah? Y por eso utilizamos muchas veces los ansiolíticos para sacar y para hacer el tratamiento para poder combatir esa ansiedad que provoca la abstinencia. Y también se usa, por ejemplo, en el aburrimiento, ¿no? Exacto. O como premio incluso. Como cómo está ligado la emocionalidad con la necesidad de fumarse un cigarrillo. Exactamente. El cigarrillo es bienvenido cuando hay un estrés, un problema. Ahí el cigarrillo hace de amigo, entre comillas. Está presente en las alegrías para festejar algo. Está presente en los momentos de ocio, uno está aburrido, no sabe qué hacer, no sabe qué hacer, no, un aburrimiento, una persona está sola, no sabe qué hacer, se fuma un cigarrillo. No se da cuenta que son 2 minutos o 3 que no va a estar aburrido, porque después va a volver el aburrimiento otra vez. ¿Qué pasa, Sergio, por ejemplo, en esos momentos que tenés un problema en el trabajo, un pico de estrés en tu casa, y un problema con tu hijo, la familia, que es cuando el exfumador tiene la necesidad de decir, bueno, me fumo un cigarro ahora? ¿Cómo lidia en ese momento? ¿Cómo hace para controlarse? Bueno, generalmente lo que manejamos en el tratamiento es fundamentalmente tener varios carteles. Uno de ellos es el cigarrillo no soluciona problemas. Entonces, si nosotros ya logramos el objetivo de no estar fumando, saber que si tenemos un problema o una situación de estrés, esa situación de estrés va a seguir estando ahí y vamos a tener un segundo problema que es haber vuelto a fumar. Entonces eso lo trabajamos siempre se menciona en la consulta, en todas las consultas, cosa de que tengan esos carteles y también que el cigarrillo no se subestima. Que el subestimar es decir, a veces viene de los propios amigos. Fulanito, fumate un cigarrillo que vos ya lo tenés dominado. Y sin embargo, es el comienzo de la recaída, digamos, el hacer ese tipo de cosas. Y es que también se considera que con fuerza de voluntad ya podés dominar, ¿no?, el vínculo que tenés con el cigarro. ¿Es suficiente tener fuerza de voluntad o juegan también algo cerebral que la adicción se hace muchísimo más fuerte? Depende de en qué etapa estés. La adicción, o sea, los receptores de nicotina en el cerebro están ahí y van a seguir estando ahí. Los formamos cuando empezamos a fumar y se mantienen. O sea que es como que los reavivaras con el humo. Por eso hay que tener mucho cuidado y por eso que siempre dicen que los exfumadores son los peores enemigos de los fumadores. Y es porque existe lo que se llama el humo de segunda mano, que es el humo que se aspira del cigarrillo de otro. Eso estimula a los receptores. Entonces, en definitiva, la persona que logró el objetivo de no fumar más, poco a poco va a empezar a tener ganas de volver a fumar. Natalia, ¿cómo te ha ido en el proceso de dejar de fumar? ¿Tuviste recaídas o lo pudiste hacer todo de continuo? Bueno, ahí el doctor tiene un término distinto porque la recaída es cuando vos habías dejado y volvés a fumar todos los días y si no, es un desliz, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? Bueno, entonces el desliz es cuando te fumaste alguna noche y si deslices tuve varios. En estos 2 meses y medio que te digo no, por eso los cuento como el tiempo que llevo sin fumar, sin haber recaído ni una sola vez, o sea, sin haber tenido ni un solo desliz. Pero sí en el proceso tuve varios que estaban muy vinculados a cuando tomo alcohol, que lo tengo como algo muy atado a reunión social, alcohol de por medio y prenderse un cigarro es como lo máximo que te puede pasar. Sí, en esos momentos se me hace bastante complicado, sobre todo cuando salgo algún fin de semana y hay gente que fuma a mi alrededor, tengo que evitar agarrar un cigarrillo. Y tuviste que evitar también tomar alcohol, o sea, ya no puedes tomar alcohol. No, en realidad o es esporádico. lo que sí hice por un tiempo fue tratar de, tomarme un vasito o 2 y dejarla por ahí, porque obviamente que el alcohol es un desinhibidor y cuando tomás y estás como alegre, ya llega un punto donde, bueno,
no tenés filtro o no te importa tanto. Entonces, bueno, tratar de tomar más moderadamente seguro fue una de las cosas que tuve que hacer. Pero bueno, no necesariamente cortarlo a cero. Y bueno, y tratar de no exponerme demasiado, como dice el doctor, al humo del cigarro de otras personas. No salir a la sala de fumadores, si alguien fuma, pedirle que fume lejos de mí. Ese tipo de cosas sé que las voy a tener que hacer siempre. Y, por ejemplo, ¿cómo haces también para como seguir perteneciendo a esos lugares o compartir con amigos que siguen fumando? Porque en realidad también es como que estamos rodeados de alguna manera de personas que fuman y dejar de estar con ellos no sería como una solución tan viable, sostenida en el tiempo, digamos. Yo creo que es clave que la gente que te quiere y que fuma y que sabe que estás en ese camino te apoye. Y bueno, mis amigos, la verdad es que la mayoría no fuman, por suerte, y los que fuman se alejan, saben que no pueden fumar al lado mío, y obviamente también saben que si yo les pido un cigarro me tienen que decir que no. Claro. No. Entonces, sí, no voy a dejar de compartir con gente que fuma, pero sí también tomar los recaudos que necesito, y creo que esto es un mensaje para la gente que fuma. Si hay exfumadores o que están en el proceso, de tener un poco de compasión y saber que ese camino es muy difícil y se necesita apoyo. Sí, a mí me quedó lo que vos me dijiste a mí, que no pruebe, o sea, que nunca me llegue a fumar ni un cigarrillo entero. Yo como no fumadora me dijiste ni siquiera lo pruebes, porque claro, ¿cómo es eso de que, o sea, cuándo se puede considerar que le empezás a agarrar el gustito? ¿Después de cuántos cigarrillos? No hay un término, no hay una cantidad exacta. O sea, es como todas las cosas, como las agujas de un reloj. La de las horas no la ves moverse y se va moviendo. Así va pasando con la adicción. O sea, sin darte cuenta, es el proceso que yo te decía. Primero pedís, después empezás a comprar, fumás uno los fines de semana, después empezás a fumar más los fines de semana. Ese es el gran problema de los adolescentes, fundamentalmente, es que no fuman durante toda la semana y el fin de semana se pone una caja de 20, por ejemplo. Entonces, ellos ya son fumadores, necesitan un tratamiento para no fumar más. Y es muy, muy difícil de lograr. El estigma social que produce el tabaquismo, sobre todo con ciertos roles como por ejemplo en un médico o un profesor, supongo que también igual para los fumadores convencionales, ¿cómo juega en el proceso de dejar de fumar ese estigma? Según las épocas. Hace 30 años atrás el fumar era la moda, digamos. El cigarrillo tenía su glamour. En todas las propagandas publicidad que se hacía. En todas las propagandas claro. estaba alguien fumando. La caja de Marlboro con el hombre a caballo. Eras el galán si fumabas. Exacto. Después claro. las mujeres con la boquilla largas y el cigarrillo en la punta. Elegancia. Y guantes, exacto. Y con guantes, etcétera. Entonces todo eso se estaba vinculado con el charming y toda la parte de glamour. Después, en el momento actual ya es distinto. Ya los fumadores sí se sienten un poco perseguidos, fundamentalmente cuando se inició el proceso en Uruguay, que fuimos pioneros en Latinoamérica, fuimos el primer país de Latinoamérica en lograr la ley contra el tabaquismo, de prohibición de fumar en lugares cerrados, y el respeto al no fumador. Eso fue muy importante y fue vital para lograr el objetivo, ¿no? ¿Cómo repercutió esa ley en el Uruguay? De forma fantástica. O sea, realmente la gente se concientizó, porque eso fue acompañado no solamente de la prohibición, sino también de la educación, a nivel no solamente de las escuelas y de los liceos, y a nivel de las campañas públicas. Los medios fueron muy importantes, de mostrar el daño que producía el tabaco, ya sea por vía visual o televisiva, la prohibición de la venta a menores de 18 años, el aumento de los impuestos, por supuesto, porque el bolsillo también pesa, y también toda la educación escolar fue fundamental. Mucha gente que venía a la consulta decía, vengo porque mis hijos me tienen cansado de decirme que no quieren que fume más. Entonces, realmente creo que es una cosa que no hay que perderla, que hemos avanzado. O sea, fue una política de shock que tuvo Uruguay en esa época. Al principio no fue muy bienvenida por los fumadores, pero muchos ahora, viéndolo
ya desde una perspectiva de no fumador desde hace años, se dan cuenta que fue una política excelente y que los países que lograron el objetivo más rápido fueron los que tuvieron esas políticas de shock. Y ahí ahora como que el cigarrillo no está bien visto, pero ¿qué pasa con los cigarros electrónicos? Como el vape y esas cosas que están más de moda hoy en día, ¿cuál es la preocupación médica alrededor del vape? Bueno, el tema es que El vapo, es en inglés, vape, vapo. Sí, los vapeadores y el cigarrillo electrónico los hace la misma industria tabacalera. Porque, ¿qué pasa? Es una manera, primero que también tienen su glamour, cada vez son más lindos, uno los mira y son hasta... Olor a frutilla, todo. Así, tienen olor rico, no te dejan olor a tabaco, y etcétera. Pero primero que es una forma en que fundamentalmente el público adolescente, que es, digamos, el que a las tabacaleras le conviene atacar, porque son los que van a fumar más tiempo, van a consumir tabaco más tiempo. Entonces, ustedes no sé si se recuerdan, cuando salía la propaganda en la televisión, fumar es cosa de adultos. Bueno, eso subliminalmente era un mensaje a los adolescentes. ¿Por qué? Y es mentira en realidad, ¿no? Porque todos arrancaban claro, mucho antes. Por eso te digo, 15, era subliminal, porque ¿qué es lo que quiere una persona, un adolescente? Crecer. Entonces, si fumaba, era una cosa de adultos. Entonces, es una propaganda subliminal. Y los vapeadores, al tener ese glamour que tenía antes el cigarrillo inicialmente y ahora lo tienen los vapeadores, es el momento del inicio de los más jóvenes. ¿Cómo te fue a vos en el proceso de dejar de fumar? ¿Llegaste a usar un vapo o no pasaste por ahí? Sí, pasé por ahí. No cuando empecé el tratamiento con Sergio, porque bueno, él me sugirió que no lo hiciera. Pero en algún punto me pareció que era una buena opción porque habían vapeadores que tienen líquidos sin nicotina. Entonces, por lo menos me sacaba las ganas de expulsar humo. Entonces sí, me pareció una idea brillante. Pero bueno, después sí empecé como a leer un poco más y si bien no quiero dar información porque sé que los estudios que hay como que no están 100% verificados de que sea así, de que son buenos o malos, algunos dicen que sí, que son malísimos, otros que no tanto, pero bueno, la realidad es que creo que es mejor estar en cero vapo, cero cigarro. En su momento también me daba cuenta de que el vapeador, como ese humo no tiene olor y podía fumar adentro, estaba todo el día vapeando, a veces me sentía mareada, y después empecé a leer que podía hacer también del vapeador, que hasta me dolía la cabeza. Y dije, bueno, esto capaz que no está bueno tampoco. Y antes de pasar por este proceso con Sergio, hiciste hipnosis, también estuviste en un libro de autoayuda, digamos, pasando por ahí. Uh-huh. ¿Qué fue en definitiva lo que te terminó a vos ayudando para dejar de fumar? ¿O fue como un cúmulo de todo? Sí, bueno, yo creo que, en el proceso de haberme hecho adicta al cigarrillo, siempre tuve la idea de que no quería que fuera para siempre, de que yo quería dejar de fumar. Y en ese camino de querer dejar, intenté de muchas maneras. La hipnosis fue una, que fui 2 veces, después leí un libro que se llama Dejar de fumar es fácil si sabes cómo. Te lo agradece el autor, ¿verdad? El autor que ya falleció, que era un fumador empedernido, dice él, es un europeo, creo que es español, no me acuerdo bien. Y bueno, nada, en ese libro te dice que durante el proceso de leerlo no dejes de fumar, pero también te dice no la estires tampoco, estés leyendo este libro durante 5 meses para no llegar a dejar de fumar. Ese libro me ayudó también en su momento. Y bueno, nada, creo que tanto con las hipnosis como con el libro, incluso en algún punto con la fuerza de voluntad, pude dejar. Pero pude dejar por un tiempo. Y ahora creo que en este camino de haber empezado el programa en el MP es donde siento que vengo mejor. Hay un tema que me hace acordar y me da un poco de gracia sobre ese libro, que hay un escritor muy famoso que se llama Mark Twain, que decía, dejar de fumar es muy fácil. Yo ya lo he hecho más de 100 veces. O sea que es muy fácil dejar de fumar, pero también recaer. En esos tratamientos que haces para
acompañar a los que quieren dejar el cigarrillo, usás ciertas palabras y otras no las usás. No usás la palabra dejar, ¿no? Sí. Y no usás, bueno, la palabra recaída. ¿Por qué ese vocabulario? Yo creo que uno va aprendiendo cómo tiene que manejar el vocabulario, porque hay palabras que son más sensibles que otras. Cuando uno habla de dejar, siempre es una palabra un poco nostálgica, y puede crear un poco de tristeza. ¿Y qué sucede? El fumador queda muy sensible cuando empieza el tratamiento para lograr el objetivo de no fumar más, como a mí me gusta decir. Entonces, el objetivo es no fumar más, no es dejar de fumar. Entonces, ese juego de palabras que parece muy sencillo, sin embargo da un muy buen resultado, porque cuando uno lo internaliza, digamos, ese juego de palabras llega a que el objetivo sea ese, y bueno, y eso es lo que pasa generalmente. La persona que deja de fumar llorando por los rincones, vuelve a fumar. El que deja de fumar y se siente orgulloso de lo que logró, generalmente no recae. Estábamos hablando un poco de las palabras que usás. En el programa de Pulmones Sanos de MP se enfoca más bien en la terapia individual. ¿Qué diferencia tiene con los enfoques o los otros tratamientos que son más bien colectivos? Bueno, los dos son válidos, los dos son muy efectivos. En MP se hace, y en alguna otra mutualista también se hace, en alguna mutualista también se hace el tratamiento individual, en la mayoría se hace colectivo. El tratamiento individual tiene cosas a favor, que es una terapia absolutamente individual. Uno puede, personalizar el tratamiento. Yo creo que todas las personas son distintas, entonces es muy importante ir sabiendo dónde pegar el clavo y dónde ir, reafirmando y dándole sugerencias, porque lo que se basa es en eso. El tratamiento es conversar con la persona, darle conductas para realizar, herramientas, como decía Natalia, que son las fundamentales para ir, logrando el objetivo de ir bajando el consumo hasta lograr el cero. Y fundamentalmente también es muy discreto, porque es una sola persona, puede hablar de lo que quiera, no solamente del cigarrillo, pero te quiero decir que no es una cuestión que sea pública. Entonces hay muchas personas que se sienten mucho más tranquilas en un tratamiento individual. ¿Es como ir a un psicólogo? Bueno, si te digo que si es como ir a un psicólogo, mi psicólogo me va a matar. Así que... Cada uno tiene su rol. Claro, exacto, no, pero de cierta medida o de cierta forma sí. Con Sergio hablamos de cómo vengo con el tema del cigarrillo, pero también entran otras cuestiones personales. Como ustedes decían, hay ciertas cosas que a veces te pasan que te hacen querer fumar, o algún momento de tristeza o picos de estrés. Y bueno, en esas sesiones con él hemos hablado de ciertas cuestiones mías que me están sucediendo, y él también ha sabido brindarme su oído y escucharme básicamente. Y hoy esas sensaciones de estrés, ¿cómo las manejás sin el cigarrillo? ¿Qué herramientas usás? Bueno, mira, yo siempre fui muy ansiosa, y eso incluso antes de fumar. Ahora estoy a full con la meditación. Me bajé una app que incluso la pago para obligarme a meditar, y medito todas las noches. Y creo que eso, la verdad, me ha ayudado muchísimo. Sé que está como un poco de moda, pero realmente funciona. Bueno, es una moda buena, digamos. Exactamente. Si funciona. Sí. Si tuvieras que hacer como un listadito así rapidito de las cosas que más te sirvieron para dejar de fumar, ¿cuáles serían? Decías la meditación, una de ellas que te está ayudando. Sí, el tener un acompañamiento profesional también. En el caso mío, yo estoy usando una medicación que me la recetó Sergio, que también creo que me ha ayudado. Obviamente no quiero tomar esa medicación el resto de mi vida, pero creo que ha sido como algo en lo que sostenerme y que me esté ayudando también. Empezar a hablar en mi círculo de amigos, hablar con otras personas también que dejaron de fumar.
Y bueno, y básicamente como ser un poco más consciente. Trato de vivir el día a día, no pensar mucho en el futuro, de, ay, ¿cuánto tiempo podré sostener esto? ¿Va a pasar que en algún punto algo me lleve a querer fumar de nuevo? Creo que cuando la cabeza se llena de futuro es cuando esa ansiedad te viene y te pones triste o te deprimís. Trato de no pensar mucho en eso, de pensar, voy día a día, vengo bien y quiero seguir así. No sé, por ejemplo, ahora también tengo un sobrinito que tiene 3 meses y lo quiero ver crecer. Y nada, quiero estar viva y siento que me quiero cuidar. Ir al gimnasio también me ha ayudado porque al entrenar fumando la capacidad pulmonar no te da, te cansas mucho más. Y bueno, es como que todo ese esfuerzo que haces para ir al gimnasio, esa fuerza de voluntad que tenés que tener para entrenar, decís, bueno, esto está bueno y lo puedo hacer y no quiero hacer algo que vaya en detrimento de este esfuerzo que estoy haciendo. Y nada, y creo que en la vida el proceso natural es que la muerte te venga a buscar a vos, no vayas vos a buscar a la muerte. Y también en el ahorro, viste, un cambio, ¿no? Porque bueno, cada caja... ni que hablar. Ese es uno de los grandes motivos, creo, por los que todos fumamos. Para mí no puede ser el principal, pero sí, al bolsillo afecta y ver en tu cuenta que tenés más plata y no te la estás gastando en algo que encima te hace daño, está bueno. Claro. ¿Hay alguna más ahí para agregar? Bien la estudiante, ¿eh? Muy bien, Sergio, muy bien, excelente, No, lo importante es saber que el día para empezar el tratamiento para dejar de fumar, ideal no existe, ¿tá? O sea, eso es muy importante, tenerlo bien presente. Yo tengo muchos pacientes que atiendo como médico y los atiendo desde el punto de vista de la medicina. Los médicos tenemos obligatoriamente que brindarle por lo menos 2 o 3 minutos en cada consulta, todos los médicos, al cigarrillo. O sea, a la persona que fuma, sea un ginecólogo, sea un dermatólogo, o sea, tiene que decirle que tiene que dejar de fumar. Entonces, el día ideal no existe. Entonces, eso es lo primero que tienen que saber. Porque problemas tenemos todos, y si no lo tenemos hoy, lo vamos a tener mañana. Entonces, si esperamos a no tener problemas para poder lograr el objetivo y empezar a dejar de fumar, no vamos a dejarlo nunca. Eso es una de las cosas que uno utiliza como, es un auto boicot que uno hace, se engaña a sí mismo. Entonces, hay que tener presente que lo que hay que tener seguro es que uno quiere, como dijo Natalia, vivir más y mejor. ¿Tá? Para eso el cigarrillo sobra, está fuera. Es más, hoy en día toda la gente joven y la gente no tan joven está para el deporte, le gusta esta parte estética, le gusta el deporte, le gusta rendir en los ejercicios, está muy de moda ahora correr, etcétera, todo tipo de ejercicio físico. Y el cigarrillo te quita capacidad sin duda, en todos los aspectos desde el punto de vista físico, y en la parte estética también te hace mal. Entonces el que deja de fumar mejora la parte estética, mejora la parte física, mejora el bolsillo. Digo, son todos beneficios. No hay nada que sea negativo dejar de fumar. Todo es positivo. Entonces, si es todo positivo, yo les digo siempre, hay que tener coherencia en la vida. Entonces, si vos te vas a quedar sentado, mirando televisión, comiendo bizcochos a toda hora, y no te movés y no vas a trabajar tampoco, te van a tener que pagar, entonces ahí sí, sos coherente, fumás también, te autodestruís. Pero si vos querés mejorar tu vida, mejorar tu capacidad desde el punto de vista físico, querés estar, el cigarrillo sobra. Y siempre es beneficioso a cualquier edad dejar de fumar. Eso es una de las cosas fundamentales. A cualquier edad. Así sea a los 70 años, a los 75 o a los 30. Hay que dejar de fumar cuanto antes. Cuanto antes dejemos, menos secuelas quedan. Una pregunta que me había quedado ahí atrás que me gustaría hacer es ¿cómo se tratan las recaídas? No los deslices, las recaídas. Justamente, eso es una de las cosas que yo siempre les digo a los pacientes. No hay que dejar de venir. O sea, porque ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Muchas veces la formación del equipo provoca una responsabilidad. Esa responsabilidad trae aparejado de que el paciente cuando fracasa o cuando tiene una recaída, por ejemplo, deje de venir. Entonces yo siempre digo lo mismo. Cuanto antes vuelvas, más fácil vas a volver a ser llegar a cero de vuelta. Entonces es fundamental que el paciente tenga la capacidad
de volver con la cabeza agacha y decir, mirá, estaba sin fumar y ahora hace un mes que empecé a fumar de vuelta. Entonces, eso es muy sencillo. Si pasan 2 o 3 años ya no es tan fácil. Pero igual, la puerta siempre está abierta y yo tengo muchísimos pacientes que han recaído por algunos años y han vuelto a dejar. Entonces, lo importante es eso, es no fumar, es lo fundamental. Si hay una recaída, se empieza de vuelta, pero no hay problema, se puede lograr. ¿Cuáles son las excusas comunes que ponen las personas con un desliz o con una recaída para no retomar su tratamiento, digamos? Bueno, los desliz hay múltiples motivos. Por ejemplo, el exceso de ingesta alcohólica es una de las cosas, porque es un liberador, entonces uno no sabe ni lo que hace después cuando entonces fuman o lo que sea. También las salidas, alguna fiesta, lo que sea, eso es un desliz, puede pasar. Las recaídas ya van más en base a una cuestión de que la persona estuvo muy complicada, con mucho estrés, entonces ahí tenían algún cigarrillo en la casa, escondido por ahí, lo agarró o compró o le convidaron, y entonces ahí van empezando a fumar de vuelta, y entonces ahí se desconectan a veces de repente de la clínica y cuando vuelven hace un tiempito que están fumando. Pero te vuelvo a repetir, lo importante es crear ese compromiso y ese sentimiento de que la puerta siempre está abierta, que nunca van a ser hostigados por volver a fumar, al contrario, van a ser bienvenidos. Eso es muy importante, crear ese vínculo, formar ese equipo que yo le llamo de médico-paciente. Natalia, en estos meses que llevas sin fumar, ¿cuáles son los resultados positivos que has notado en tu cuerpo o emocionales? Bueno, como te decía, el haber podido volver a entrenar, también algo medio tonto lo que voy a decir, pero bueno, yo vivo en un 4º piso y tenemos... ¿Por escalera? Por escalera, no hay ascensor. Y antes llegaba al 4º piso de lengua de afuera, ahora también, pero mucho mejor, eso seguro. Y yo qué sé, algo sencillo es... A veces me arreglaba para salir, me maquillaba, me perfumaba, me vestía bien y después me prendía un cigarro y era como, estoy tirando todo esto a la basura porque ya tengo un olor horrible, y agradezco pila a eso. También siento que el cigarrillo corta mucho el momento presente porque estás todo el tiempo pensando que esta situación termine para que me habilite el poder salir a fumarme un cigarro. Por ejemplo, estás bailando en un lugar y ¿para qué me voy a fumar un pucho? Una charla, sí, cortaste la charla. No sé, o un casamiento, por ejemplo. Que estén ahí los novios, todo divino, vos estás mirando la ceremonia y en realidad estás pensando, ay no, que termine eso de una vez, que yo me quiero ir a fumar un pucho. Y está de menos eso en realidad. Entonces, la verdad que eso cero, lo extraño cero. Y bueno, creo que más o menos por ahí. Sí. Como exfumadora, también hablabas un poco del olor y todo. Ahora, cuando se te acerca un fumador, ¿le sentís ahí un poco? Muchísimo más, sí. Es como, como uno no se da cuenta, es como nosotros cuando nos ponemos un perfume que después en determinado momento decís, se me sentirá. Claro. Bueno, lo mismo con el humo, con el olor a cigarrillo. Vos lo tenés tan naturalizado que no te lo sentís. Pero cuando dejás de fumar y entra un fumador, decís, yo estaba impregnando de olor a la gente a mi alrededor y ni siquiera me daba cuenta. Hace poco me pasó que salimos en Maldonado con unos amigos, tuve una amiga que fuma, se sube a la camioneta y yo dije, no le quiero decir, y mi amigo le dice, Viviana, ¿cómo tenés un olor que me estás matando? No, la quemaste a Viviana. Perdón, Viviana. Perdón, Viviana. Pero bueno, la realidad es que sí, se subió e impregnó toda la camioneta de olor a cigarro. Y yo pensé enseguida, bueno, esa antes también era yo. Y Sergio, ¿ese olor también le da al exfumador ganas de fumar o es solo el humo que le genera ganas de fumar? Generalmente el que deja de fumar empieza a rechazar ese olor. En realidad hay una cantidad de gente, aunque parezca mentira, que fuma y no le gusta el olor a cigarrillo. Es así, porque cuando todavía no perdieron el olfato del todo, el que fuma todavía tiene capacidad de sentir olores. Y es como decía Natalia, realmente después rechazás el olor. Entonces, bueno, cuando fumás, generalmente no te das cuenta. Hay algunos que sí, pero la mayoría no se da cuenta del olor a cigarrillo. Y cuando dejas de fumar, sí, realmente rechazás el olor. Es una de las cosas que realmente vale la pena porque te das cuenta como que el olor a cigarrillo es el que tenías tú. Como para ir cerrando, Sergio,
las campañas de concientización en los medios suelen ser a veces muy alarmistas. ¿Cómo la ves vos esas campañas y si tenés como alguna sugerencia o algo que vos crees que podría ayudar? Yo creo que las campañas tienen que seguir siendo de shock, de políticas de shock. No podemos dejar que digamos, las tabacaleras empiecen a ganar terreno, digamos, siendo más tibios. Hay que decir la verdad, y la verdad es esa: el cigarrillo mata, y si no mata, invalida. Entonces, no estamos diciendo ninguna falsedad diciendo que el que fuma vive menos y peor. Entonces, si la vida es uno de los bienes más preciados que existen, bueno, es una incoherencia fumar, porque es una cuestión, es una pandemia, el cigarrillo es una pandemia, y es una pandemia que curiosamente es permitida, o sea, no se la ataca directamente en muchos lugares. Por suerte ya son más cantidad los países que realmente han entrado dentro del convenio marco, que es un tratado internacional de lucha contra el tabaco, y eso es una cosa que realmente Uruguay tiene que estar enorgullecido porque se ha hecho muy bien y se sigue haciendo muy bien. Y bueno, la obligatoriedad de todos los servicios mutuales y estatales de salud que tengan que tener las clínicas de tabaco es una ayuda muy grande, porque realmente ha facilitado muchísimo y se han visto números, no solamente el dejar de fumar, sino las enfermedades que digamos, son provocadas por el cigarrillo, porque el cigarrillo no solamente daña los pulmones, no solamente daña la boca o el aparato digestivo, sino que provoca cáncer, o sea, aumenta la incidencia de cáncer en muchos órganos. Increíblemente, aunque ustedes no lo puedan creer, el cáncer de vejiga es un cáncer directamente vinculado al tabaquismo. Claro, no es solo de pulmón, como se cree. Exactamente. Todos los cánceres son más frecuentes en los tabaquistas. Entonces, es muy importante que, no por la vía, porque eso no lo hace, yo no lo hago en la clínica y no se hace generalmente, no se asusta a los pacientes. A los pacientes se les empatiza y se les buscar la vuelta para que no fumen más. Pero que a nivel, digamos, de las políticas de propaganda y digamos, de hablar tanto en niveles, a nivel periodístico como televisivo, se hable de lo mal que hace el cigarrillo, está muy bien porque es cierto. Entonces eso ayuda a que la gente se ponga en campaña para lograr eso que yo llamo objetivo: no fumar nunca más. Bueno, Natalia, Sergio, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Esperemos que este video pueda ayudar también a muchas personas, a muchos fumadores, para que sean exfumadores. Bueno, gracias por el espacio. Gracias. Un placer. Muchas gracias.